Los residentes al noreste de la ciudad de Oklahoma informan que un ruido agudo los mantiene despiertos por la noche. Y lo más insólito es que nadie sabe exactamente qué es ni de dónde viene. El reportero Austin Brissett comparte historias recientes desde el campo de Oklahoma, donde los residentes expresan que se mudaron buscando tranquilidad y paz, pero han experimentado todo lo contrario. Tal vez si miramos un poco más arriba podremos ver algo. Eso es. Quizás eso que parecía un triturador en 2012 o 2013. En Turquía, el ambiente se volvió sombrío y oscuro mientras nubes densas cubrían el cielo. El viento soplaba fuerte, empujando lluvias intensas que arrasaban todo a su paso. Edificios altos y árboles se mecían violentamente bajo la presión del viento fuerte. Como océanos sin fronteras, los torbellinos barrían todo a su paso, esparciendo caos y destrucción por doquier. Las multitudes luchaban por mantener el equilibrio. En la Biblia, las trompetas a menudo anuncian eventos significativos o juicios divinos, recordándonos las 7 trompetas del Apocalipsis que señalan la intervención directa de Dios en la historia humana. Apocalipsis 8, versículo 11. A medida que el cielo se oscurece y los vientos fuertes anuncian tormentas, somos recordados de nuestra fragilidad humana ante la naturaleza. Este escenario evoca las palabras de Jesús sobre construir una casa sobre roca, simbolizando la importancia de tener una fe sólida ante las adversidades. Mateo 7, versículos 24 a 27. Los pasajes proféticos del libro del Apocalipsis describen las 7 trompetas como presagios de eventos catastróficos, marcando el clímax del juicio divino y el inicio de grandes transformaciones. Cada trompeta introduce un nuevo desafío para la tierra y sus habitantes, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. Apocalipsis 8, versículo 11. A medida que suenan las trompetas, calamidades caen sobre la tierra, cada una subrayando la urgencia de reconocer nuestra dependencia del Creador y la necesidad de arrepentimiento. La tercera trompeta, por ejemplo, trae la estrella Ayenjo, amargando las aguas y simbolizando las amargas consecuencias del pecado y el rechazo a Dios. Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. La descripción de la tormenta en curso nos remite a las visiones apocalípticas de Juan, donde el caos natural refleja las turbulencias espirituales, instándonos a reflexionar sobre nuestra mortalidad y la eternidad. Apocalipsis 6, versículos 12 a 17. En medio de la furia de la naturaleza, la perseverancia humana resuena con la resiliencia hallada en la fe. Como Pablo nos recuerda, debemos ponernos la armadura de Dios para hacer frente a los desafíos del día. Efesios 6, versículo 13. A medida que la gente busca refugio y la oscuridad envuelve a las comunidades, recordamos la promesa de una luz eterna para aquellos que siguen el camino del Señor, una luz que las tinieblas no pueden extinguir. Juan 1, versículo 5.
Mientras las familias buscan seguridad para ellos y sus bienes, se enfrentan a los efectos de una tormenta poderosa. En el cielo profundo y azul de Turquía, nubes oscuras anunciaban una tormenta de granizo de proporciones bíblicas, tornando la atmósfera pesada y opresiva. Las gotas de lluvia fría y granizos comenzaron a caer, causando desesperación y pánico entre la población, evocando el juicio sobre Egipto, donde el granizo fue una de las plagas enviadas por Dios para demostrar su poder. Éxodo 9, versículos 18 a 26. Las piedras de granizo, pequeñas pero mucho más frías y duras que cualquier copo de nieve, golpeaban la tierra y todo en su camino, recordando la pregunta de Dios a Job sobre los tesoros del granizo, preparados para tiempos de tribulación y guerra. Job 38, versículos 22 y 23. La tormenta devastó el campo, rompiendo ramas frágiles y destruyendo frutos aún no maduros, impactando severamente la economía agrícola local. Este escenario resalta la vulnerabilidad de la humanidad ante las fuerzas de la naturaleza, recordándonos la parábola del sembrador, donde las semillas caen en diversos tipos de suelo, enfrentándose a diferentes destinos. Mateo 13, versículos 3 a 9. A medida que la tormenta furiosa continuaba, una capa de granizo cubría el suelo, transformando las calles en senderos peligrosos. Esto refleja la imprevisibilidad de la vida y la importancia de la prudencia, como se enseña en Proverbios 27, versículo 12. En los pueblos, la gente luchaba contra el viento cortante y el granizo, tratando de proteger a sus animales y bienes más preciados. La interdependencia entre humanos y animales refleja la responsabilidad del hombre por la creación, como se menciona en Génesis 2, versículo 15. Equipos de rescate y agencias gubernamentales se movilizaron rápidamente para brindar asistencia a los afectados por la tormenta, un recordatorio del mandato bíblico de compasión y ayuda mutua en tiempos de necesidad. Gálatas 6, versículo 2. La devastación tras las tormentas y el granizo fue severa, con pérdidas humanas y la destrucción de hogares. La reconstrucción resaltó la resiliencia y la determinación de las comunidades, un reflejo del concepto bíblico de restauración y esperanza. Jeremías 29, versículo 11. La similitud entre estos eventos y las trompetas del Apocalipsis nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia humana y el impresionante poder de la naturaleza, invitándonos a considerar nuestro lugar en el universo y nuestra relación con lo divino. Apocalipsis 8, versículo 7. Informes recientes de visiones angélicas en Jerusalén añaden una dimensión de maravilla y misterio, recordándonos que estamos rodeados por una realidad espiritual que a menudo supera nuestro entendimiento. Los ángeles son mensajeros de Dios, como Gabriel, que trajo noticias a Daniel, Daniel 8, versículo 16. La aparición del arcángel Miguel, protector del pueblo de Dios, en una ciudad de significado espiritual, subraya la creencia en la presencia y la intervención divina en el mundo humano, como cuando Miguel luchó contra el dragón en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 12, versículo 7. Para comprender la relevancia del arcángel Miguel en la gran narrativa de la existencia humana, es necesario explorar los textos sagrados donde su nombre figura en crónicas de profecía e intervención divina. En el libro de Daniel, Miguel se presenta como un ser celestial de gran importancia, uno de los principales príncipes designados para proteger y guiar a los elegidos a través de revelaciones divinas y visiones celestiales. A través de las percepciones proféticas de Daniel, somos testigos de una guerra espiritual en los reinos celestiales. Con Miguel al frente luchando contra las fuerzas de la oscuridad, Daniel 10, versículo 13.
Sin embargo, la influencia de Miguel va más allá de los antiguos textos, atravesando la historia con relatos de liberación milagrosa e intervención divina, desde el éxodo de los israelitas de Egipto hasta las victorias triunfantes de los judíos en medio de la opresión. La presencia de Miguel resuena a lo largo de momentos cruciales en la lucha humana, simbolizando protección y guía divinas en tiempos de necesidad. Éxodo 14, versículos 19 y 20. Su orientación celestial sigue siendo palpable incluso en el tumulto moderno de guerras y conflictos, donde apariciones celestiales sobre vehículos blindados israelíes sirven como símbolos tangibles de la protección divina. En momentos críticos como la histórica Guerra de los 6 Días en 1967, Miguel es considerado un guardián y protector. Salmos 91, versículos 11 y 12. Además de las batallas terrenales, Miguel desempeña un rol profético en los últimos tiempos, destinado a jugar un papel crucial en la confrontación definitiva contra las fuerzas de la oscuridad. A medida que el mundo se tambalea al borde del caos y el tumulto, él permanece como un guardián sólido, un faro de esperanza en un mundo devastado por la incertidumbre y el caos. Apocalipsis 12, versículos 7 a 9. Al explorar los dominios de la tradición sagrada y las narrativas históricas, nos maravillamos con la presencia perdurable del Arcángel Miguel, hallando consuelo en el conocimiento de que, en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, nunca estamos sin la protección celestial. Por encima de los portales celestiales hay un valiente guerrero, un guardián del reino celestial, cuya vigilancia incesante y fuerza ilimitada ofrecen seguridad y guía. Judas 1, versículo 9. Esto sirve como evidencia de la providencia de Dios extendida a las naciones, donde la mano de la protección divina se extiende mucho más allá del campo de batalla. La presencia de Miguel a lo largo de la historia refleja la promesa continua de Dios de estar con su pueblo, protegiéndolos y guiándolos en todas las circunstancias. Isaías 41, versículo 10. La historia de la protección divina hacia Israel supera las páginas de la historia, mostrando impresionantemente la providencia, como cuando una lluvia súbita e inexplicable actuó como una barrera impenetrable, deteniendo el avance hacia la frontera con Siria, una manifestación moderna de la guardia de Dios sobre su tierra elegida. 2 Crónicas 20, versículo 17. La resistencia duradera de Israel frente a la adversidad constante, sobreviviendo a más de 2500 años de dispersión y persecución desde el exilio babilónico hasta los horrores del Holocausto, resalta no solo su indestructibilidad, sino también el amor y cuidado duraderos que Dios extiende a su pueblo elegido, reafirmando su eterna alianza con Israel. La función de los mensajeros angélicos de Dios es de suma importancia en la batalla cósmica de la guerra espiritual, actuando como guardianes vigilantes y guías para los creyentes a lo largo del complejo tejido de la vida. Al adentrarnos en las Escrituras sagradas, descubrimos una abundancia de profecías que anticipan el papel central de Israel en los eventos escatológicos futuros, destacándose entre estas profecías la proclamación encontrada. En el libro de Zacarías se declara: «He aquí que haré de Jerusalén una copa que hará tambalear a todos los pueblos de alrededor». Zacarías 12, versículo 2. La posición crucial de Jerusalén en el punto culminante de los eventos cósmicos destaca su importancia más allá de las dinámicas geopolíticas. Conocida como Salem en los textos bíblicos, Jerusalén actúa como el eje central en el magnífico plan de Dios para la redención de la humanidad, tejiendo juntos los hilos de la profecía y la providencia para desplegar el propósito divino final a lo largo de las Escrituras. El compromiso firme de Dios con Israel es evidente, prometiendo su restauración como pueblo elegido.
El Salmo 121, versículo 4, garantiza a los creyentes la vigilancia constante de Dios sobre Israel, ofreciendo protección divina a todos los que invocan su nombre. A pesar de enfrentar incontables pruebas y tribulaciones, Israel ha experimentado un renacimiento notable, simbolizando la lealtad de Dios y la promesa de restauración. El nacimiento de Jesús, un evento milagroso predicho siglos antes, sirve como un testimonio profundo de la fidelidad duradera de Dios. La obra musical de Michael Card, Child of the Promise, Hijo de la Promesa, captura vivamente la esencia de la profecía bíblica y el nacimiento de Jesús, el Mesías, con varios artistas interpretando los roles de Jeremías, Isaías, José, María y otros, según se describe en las Escrituras. Incluso los más humildes de la sociedad, los pastores en los campos cerca de Belén, fueron considerados dignos de recibir la revelación divina. Su canto, impregnado de humildad y asombro, resalta su profundo entendimiento de su lugar en el drama cósmico de la redención. Al maravillarse con su encuentro divino con el ejército celestial, sus corazones reflejaron los sentimientos de innumerables creyentes a lo largo de las edades, quienes encontraron consuelo y esperanza en la presencia de los mensajeros de Dios. De hecho, la Biblia ofrece una perspectiva profunda sobre la sabiduría divina detrás de la elección de Dios de revelar su plan cósmico a humildes pastores. A través de sus ojos, vislumbramos la profunda verdad de que la narrativa redentora de Dios trasciende el estatus social y el reconocimiento humano, alcanzando a todos aquellos que buscan su presencia. Los pastores de la antigua Judea vivían vidas marcadas por el trabajo arduo y el sacrificio, encarnando una tradición atemporal que se extendía a través de generaciones. Su existencia se desenvolvía en el paisaje rústico del campo, donde cuidaban de sus rebaños con diligencia inquebrantable y devoción ilimitada, bajo el manto de noches estrelladas. Estos guardianes del desierto mantenían una vigilancia constante, garantizando la seguridad y el bienestar de sus protegidos. El paisaje pastoral resonaba con el suave balido de las ovejas y el ritmo de los cascos mientras los pastores conducían sus rebaños a través de colinas y valles, una escena que refleja el cuidado y la guía que Dios ofrece a su pueblo. Así como los pastores cuidan de sus ovejas, Dios vela y guía a aquellos que son suyos, una promesa perpetuada a través de las Escrituras y experimentada en la realidad de cada creyente. Juan 10, versículos 11 a 14. Entre colinas ondulantes y valles frondosos, las responsabilidades de un pastor se extendían más allá de lo cotidiano. Eran custodios de vidas, encargados del cuidado de almas preciosas, cada oveja y cabra conocida por su nombre, testimonio del lazo íntimo entre el cuidador y sus criaturas. A través de desafíos como la sequía y la inundación, el hambre y la abundancia, el pastor permanecía como un compañero inquebrantable, ofreciendo consuelo y protección ante la adversidad. Juan 10, versículos 14 y 15. Sin embargo, la noche traía consigo peligros propios, ya que depredadores acechaban en las sombras, deseosos de atacar a los vulnerables. Durante estas vigilias solitarias, la resolución del pastor se ponía a prueba, posicionándose como un centinela solitario contra la oscuridad, armado solo con un cayado y su fe inquebrantable, enfrentando lo desconocido con una valentía nacida de la convicción. Salmos 23, versículo 4. El amanecer implicaba la ardua tarea de contar cada miembro del rebaño, un ritual llevado a cabo con meticulosidad. Si una sola oveja se extraviaba, el pastor emprendía una búsqueda incansable, explorando el yermo hasta encontrar a la perdida. Este compromiso inquebrantable con el bienestar del rebaño subrayaba la dedicación del pastor a su llamado sagrado,
Lucas 15, versículos 4 a 6. En el contexto sociopolítico de la antigua Judea, los pastores ocupaban una posición inestable, marginados por la rígida jerarquía social, marcados por el estigma de su oficio, relegados a los márgenes de la sociedad culta. Su presencia era a menudo recibida con desdén y sospecha. Sin embargo, en el tejido de las narrativas bíblicas, el pastor emergía como una figura central, encarnando virtudes de humildad, resiliencia y fe inquebrantable. Hebreos 11, versículo 1. El encuentro de los pastores con la hueste angelical aquella noche significativa no fue una mera coincidencia. Fue un encuentro divino orquestado por la mano de la providencia, mientras cuidaban de su rebaño bajo el dosel de un cielo estrellado. Los cielos se abrieron y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. En ese momento sagrado, el reino celestial se entrelazó con el terrenal, mientras los ángeles anunciaban el nacimiento de un Salvador en la ciudad de David. Lucas 2, versículos 2 a 14. La elección de los pastores como los primeros en recibir esta revelación celestial tiene un profundo significado, destacando la preferencia de Dios por los humildes y marginados. En una sociedad donde el estatus y la ascendencia eran predominantes, Dios optó por revelar su mayor milagro a aquellos considerados menos dignos por la sociedad, una demostración del amor y la gracia sin límites de Dios, extendiendo una invitación a toda la humanidad para participar en la redención ofrecida a través del nacimiento de Cristo. 1 Corintios 1, versículos 27 a 29. A medida que los pastores se apresuraban hacia Belén, sus corazones, llenos de asombro y maravilla, se convirtieron en testigos involuntarios del drama de la historia de la salvación. Su viaje culminó en un establo humilde, donde presenciaron la palabra hecha carne, acostada en un pesebre, rodeada por el cuidado amoroso de María y José. Lucas 2, versículos 15 y 16. Tras este encuentro divino, los pastores regresaron a sus campos, transformados por la revelación que habían recibido. Sus voces se unieron al coro celestial, glorificando y alabando a Dios por los eventos maravillosos que habían presenciado. Al retomar su vigilia sobre el rebaño, llevaban en sus corazones la inefable alegría de saber que Emmanuel, Dios con nosotros, había venido a habitar entre la humanidad. Lucas 2, versículo 20. La historia de la Navidad es un testimonio del amor inclusivo de Dios, invitando a todos a participar en el milagro de la redención. A medida que el sol se pone, tiñendo de dorado el terreno accidentado alrededor de Belén, una tranquilidad desciende sobre la tierra. En este paisaje sereno, un grupo de pastores cuida de sus rebaños, atentos a cualquier señal de peligro, sin saber que esta noche ordinaria serían testigos de lo extraordinario. De repente, la oscuridad se rompe con una luz brillante, iluminando los cielos con un esplendor celestial. Inicialmente, los pastores se ven sobrecogidos, dominados por el temor inicialmente. Pronto los seres angelicales se manifestaron ante ellos, su presencia desprendiendo un calor y majestuosidad divinos. No temáis, porque he aquí os anuncio buenas nuevas de gran alegría que serán para todo el pueblo, que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, versículos 10 y 11. En ese instante sagrado, los pastores fueron elevados más allá de las preocupaciones mundanas, envueltos en la presencia de algo mucho más grande que ellos mismos, como si por un momento estuvieran suspendidos en la eternidad, llenos de asombro y maravilla. Los ángeles hablaron de un Salvador nacido en la ciudad de David, inyectando esperanza en sus corazones. Las palabras de los ángeles resonaban con las profecías de antaño. Isaías había anunciado el nacimiento de un niño,
un hijo que sería llamado Maravilloso Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9, versículo 6. Miqueas había señalado a Belén como el lugar de nacimiento de un gobernante cuyos orígenes se remontan a tiempos antiguos. Miqueas 5, versículo 2. Los pastores, humildes y sencillos, se encontraban en el epicentro del cumplimiento de estas profecías, testigos de la realización del plan divino. Con manos temblorosas y corazones rebosantes de reverencia, se dirigieron a Belén, guiados por la luz de los ángeles. Al llegar al humilde establo, sus ojos presenciaron algo que trascendía la comprensión: un recién nacido, acurrucado en un pesebre, rodeado por el amor de su madre. En ese momento, la carga del mundo parecía disiparse, reemplazada por un sentimiento de reverencia y adoración. Arrodillándose ante el Mesías infantil, los pastores experimentaron una profunda gratitud y humildad. Habían sido elegidos como testigos del mayor milagro jamás conocido, encargados de proclamar las buenas nuevas a todos los que escucharan. El recuerdo de aquella noche sagrada permanece como un faro en momentos de oscuridad y duda. Al reflexionar sobre la historia de los pastores, recordemos el poder de la esperanza y la promesa de redención. Que el asombro de la historia de la Navidad nos inspire y eleve en los momentos más oscuros, pues en el nacimiento de un pequeño bebé, en un pesebre, encontramos el regalo más grande de todos: el don del amor, la gracia y la salvación eterna. Que llevemos ese mensaje en nuestros corazones, compartiendo con el mundo en necesidad de esperanza y luz. Que nuestros actos, siempre difundiendo la luz de la fe, se conviertan en un faro de esperanza y testimonio del poder de la fe. Que la luz de la fe y la bondad nos oriente de regreso al hogar, como las estrellas brillantes en el cielo nocturno. En el transcurso de la vida, enfrentamos desafíos, peligros y tentaciones severas, pero dentro de cada uno de nosotros hay una luz, una fuente invisible de fuerza en la que podemos confiar. Las Escrituras nos han enseñado a esperar en el Señor y seguir su camino, y Él nos exaltará para heredar la tierra. Salmos 37, versículo 34. Viviendo con bondad, valentía y fe. Solo así podemos superar todas las dificultades y encontrar nuestro camino de regreso al hogar. Recuerda las enseñanzas del Señor. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han surgido en el mundo. 1 Juan 4, versículo 1. Vivir con bondad y fe significa que siempre estamos protegidos y guiados por la mano de Dios. Cree que, aunque la vida nos lleve a través de pruebas y desafíos, a nuestro lado siempre está el amor y el amparo del Señor. Vivir con bondad y fe implica que seremos siempre guiados de vuelta al hogar, a un lugar de felicidad eterna y paz que nos espera. Por último, recordemos la promesa del Señor tal como está escrita en las Escrituras. Retengamos firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, versículo 23. Vivir con bondad, fe y esperanza significa que siempre seremos dirigidos en el camino de vuelta al hogar, dentro del abrazo del infinito amor de Dios. Vive con fe y un día encontraremos la paz y felicidad eternas en los brazos del Señor. Amén. Como cada plaga egipcia estaba conectada con la derrota de un dios egipcio en la antigua tierra de Egipto, donde las poderosas pirámides tocaban el cielo y el río Nilo traía vida, el poderoso poder de Dios se manifestaba en una batalla entre Dios y muchos dioses. Dios se apareció a Moisés en un arbusto ardiente que no era consumido por el fuego. Dios le dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor a causa de sus capataces y estoy preocupado por su sufrimiento.
Éxodo 3:7. Dios entonces encomendó a Moisés que regresara a Egipto para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud y hacia una tierra que fluía con leche y miel. Moisés vacilaba, sintiéndose inadecuado, pero Dios le aseguró su presencia y poder. Moisés, junto con su hermano Aarón, fue ante el faraón y dijo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren una fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón se negó y en cambio aumentó la carga de trabajo de los israelitas, causándoles un gran sufrimiento a pesar de la terquedad del faraón. Dios prometió liberar a los israelitas. Él dijo: «Así que extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todas mis maravillas que haré en medio de él. Después de eso, él los dejará ir». Éxodo 3:20. Esto prepara el escenario para las 10 plagas, que no fueron solo desastres, sino también signos del poder de Dios y un desafío a los dioses egipcios y la autoridad del faraón. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Antes de las plagas, hubo una historia de opresión, un llamado a la liberación y un enfrentamiento entre Moisés y el faraón, respaldado por una promesa sagrada de Dios para liberar a los israelitas. Esta historia lleva directamente a los eventos dramáticos de las 10 plagas en Egipto, conexión con los dioses egipcios, agua convertida en sangre. Dios atacó a Hapi, el dios del Nilo, quien estaba profundamente venerado en la mitología egipcia por su asociación con las inundaciones anuales del río Nilo. Cuando Dios convirtió el agua del Nilo en sangre, atacó directamente la vida misma de Egipto. Ranas. Dios apuntó a Heket, la diosa con cabeza de rana, asociada con la fertilidad. Heket era otra diosa egipcia que Dios atacó durante la plaga, a menudo representada con cabeza de rana. Se la consideraba la diosa de la fertilidad y su culto estaba vinculado a la concepción y el parto. La diosa de la fertilidad y el parto en la mitología egipcia, las ranas eran símbolos de vida y fertilidad, debido a su capacidad para poner cientos de huevos. Het era respetada como un símbolo del comienzo de la vida y se creía que tenía poderes que podían proteger y guiar a las mujeres durante el parto. Ahora, al conectar a Heket con la segunda plaga de Egipto, la historia comienza cuando el faraón aún se niega a liberar a los esclavos israelitas. Dios instruye a Moisés a advertir al faraón de las consecuencias. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Si te niegas, enviaré ranas por todo tu país». Éxodo 8:1-2. Aarón, el hermano de Moisés, extiende su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas invaden la tierra. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas salieron y cubrieron la tierra. Éxodo 8:6. La importancia de esta plaga, particularmente en el contexto de Heket, radica en su desafío simbólico. Al enviar una plaga de ranas, Dios desafiaba directamente la creencia en el poder y la autoridad de Heket. Los egipcios, que veían a las ranas
como símbolos de fertilidad y bendiciones, bajo el patrocinio de Heket, ahora se veían abrumados por estas mismas criaturas, convirtiéndose en una maldición al cubrir su tierra, entrar en sus hogares y perturbar sus vidas. La plaga demostró que el Dios de Israel tenía poder sobre los símbolos mismos de vida y fertilidad a los que los egipcios miraban con admiración. Fue un mensaje poderoso para el faraón y los egipcios de que sus dioses, como Heket, no tenían poder contra la voluntad del Dios de Israel. A pesar de este claro signo, el corazón del faraón permaneció endurecido y no dejó ir a los israelitas, lo que llevó a más plagas. El río estará lleno de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu cama. Éxodo 8:2-4. Las ranas estaban por todas partes, en las casas, dormitorios, sobre las personas, en los hornos e incluso en los cuencos de amasar utilizados para hacer pan. Fue una invasión masiva de ranas que dificultó mucho la vida para los egipcios. Faraón, afectado por esta plaga, llamó a Moisés y a Aarón y les pidió que oraran a Dios para quitar las ranas. Prometió que dejaría ir a los israelitas si las ranas desaparecían. La Biblia dice, y llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, rogad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir a este pueblo para que sacrifique a Jehová. Éxodo 8:8. Moisés oró a Dios y Dios hizo lo que Moisés pidió. Las ranas murieron en las casas, patios y campos. Los egipcios tuvieron que amontonar las ranas muertas en montones y la tierra olía terriblemente. Una vez que las ranas se fueron, Faraón cambió de opinión y no dejó ir a los israelitas, lo que llevó a más plagas como consecuencia de su terquedad. Esta historia de la segunda plaga trata sobre cómo Dios utilizó criaturas naturales como las ranas en números extraordinarios para demostrar su poder y convencer al faraón de liberar a los israelitas de la esclavitud. Número 3. Gusanos o tábanos, moscas. Geb fue una deidad importante en la mitología egipcia, respetado como el dios de la tierra, a menudo representado como un hombre acostado bajo el cielo de la diosa Nut, que simboliza la tierra. Geb no solo era el dios de la tierra física, sino que también desempeñaba un papel en la agricultura, la fertilidad y el inframundo. Era visto como una figura paterna para las plantas y los cultivos, y se creía que los terremotos eran su risa. Ahora, al relacionar a Geb con la tercera plaga de Egipto en la Biblia, observamos un significativo. La tercera plaga confronta directamente el dominio de Geb. Dios instruye a Moisés y a Aarón a confrontar nuevamente a Faraón después de que se niega a dejar ir a los israelitas. Esta vez, la plaga involucra la misma tierra que se supone que gobernaría Geb. Dios le dice a Moisés que ordene a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra. Aarón obedece y sucede algo extraordinario. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, y será piojos por toda la tierra de Egipto. Y lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en los hombres y en las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Éxodo 8:16-17. Cuando Aarón golpea el suelo, el polvo se transforma en piojos. Este cambio repentino de polvo a insectos, enjambre, es un desafío directo a Geb. Muestra que el Dios de Israel tiene poder sobre la tierra, que es el dominio de Geb, convirtiéndola en una fuente de malestar en lugar de vida y crecimiento. Los magos egipcios, que pudieron imitar las plagas anteriores, intentaron producir piojos por sí mismos, pero fallaron. Al darse cuenta de la magnitud de lo que ha sucedido, le dicen a Faraón, esto es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Sin embargo, el corazón de Faraón permanece endurecido y no hace caso ni a sus palabras, ni al signo de poder del Dios de Israel.
Esta tercera plaga es significativa porque no es solo una demostración del poder de Dios sobre el mundo natural, sino también una derrota simbólica de Geb, el dios egipcio de la tierra. La incapacidad de los magos egipcios para replicar esta plaga enfatiza aún más el poder único y supremo del Dios de Israel. La plaga de los piojos es más que una molestia, es una demostración del poder de Dios, mostrando que Él controla incluso los elementos más pequeños de la creación. Los egipcios, que adoraban a muchos dioses, están viendo que sus dioses son impotentes contra el Dios de Israel. Número 4. Moscas. Khepri es un antiguo dios egipcio, a menudo asociado con la creación, el movimiento del sol y el renacimiento. Su nombre está vinculado a la palabra egipcia Ker, que significa desarrollarse o venir a ser. Khepri generalmente se representa como un escarabajo o como un hombre con un escarabajo en la cabeza, simbolizando la creación y el renacimiento en la mitología egipcia. Los escarabajos peloteros enrollan heces en bolas, de las cuales emergen, simbolizando nueva vida y regeneración. Se creía que Khepri rodaba el sol por el cielo cada día, expresando la idea del sol naciente y la renovación cada mañana. Ahora, al relacionar a Khepri con la cuarta plaga de Egipto, que describe la Biblia en el libro de Éxodo, involucra un enjambre de moscas. Esta plaga ocurrió después de que Faraón nuevamente se negara a dejar ir al pueblo israelita. La historia comienza con Dios instruyendo a Moisés a levantarse temprano por la mañana, enfrentarse a Faraón y advertirle sobre la próxima plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al agua, y dile: Jehová dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no dejares ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de multitud de moscas, y también la tierra donde estén». Éxodo 8, 20, 21. A diferencia de las plagas anteriores, donde los israelitas en la tierra de Gosén también sufrieron, esta vez Dios hace una distinción. La tierra de Gosén, donde viven los israelitas, es. Mañana este signo se manifestará como una plaga de moscas, un desafío directo al dios egipcio Khepri. Enviando una plaga de moscas, Dios muestra su poder sobre Khepri, el dios de la creación y el renacimiento simbolizado por el escarabajo. El enjambre de moscas, una plaga y una molestia, contrasta fuertemente con el venerado escarabajo, socavando el poder y la autoridad de Khepri ante los ojos de los egipcios. A pesar de la gravedad de la plaga, el corazón del faraón permanece endurecido y continúa negándose a dejar ir al pueblo israelita. Entonces Dios hizo lo que dijo que haría: envió una gran cantidad de moscas por todo Egipto. Estas moscas estaban por todas partes, en las casas, sobre las personas y por toda la tierra. Fue terrible para los egipcios, pero curiosamente, en la región donde vivían los israelitas en Gosén no había moscas en absoluto, lo que mostraba que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Faraón, preocupado por esta plaga, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo que sacrificaran a su Dios allí en la tierra. Éxodo 8:25. Pero Moisés dijo que no era correcto hacerlo en Egipto, así que Faraón accedió a dejar que los israelitas fueran al desierto para ofrecer sacrificios a su Dios. Sin embargo, pidió a Moisés que orara primero para que las moscas fueran retiradas. Moisés oró a Dios y Dios retiró las moscas de Egipto. Pero una vez que las moscas desaparecieron, Faraón cambió de opinión nuevamente y no dejó ir a los israelitas. Esta historia de la Biblia muestra cómo Dios intentaba ayudar a los israelitas y demostrar su poder a los egipcios, mientras que Faraón seguía resistiendo. Quinta plaga: muerte del ganado.
Dios apuntó a Hathor, la diosa del amor y la protección, a menudo representada como una vaca. Hathor es una deidad importante en la mitología egipcia, conocida como la diosa del amor, la belleza, la música y la protección. Era una mujer con cabeza de vaca o una mujer con un tocado de cuernos de vaca y un disco solar. Esta imagen simboliza la fertilidad, la maternidad y los aspectos de la naturaleza que nutren. Hathor era respetada no solo como una diosa protectora, sino también como una que representaba la alegría y el amor femenino. También estaba asociada con el más allá, proporcionando orientación y protección a las almas que ingresaban al próximo mundo. Relacionar a Hathor con la quinta plaga de Egipto, como se menciona en la Biblia, nos brinda una comprensión más profunda del simbolismo detrás de este evento. En esta etapa de la historia, Dios continúa exigiendo a través de Moisés que Faraón libere a los israelitas de la esclavitud. Cuando Faraón se niega, Dios advierte de una consecuencia grave, una plaga que afectará específicamente al ganado de Egipto. Dios causa una enfermedad grave que afecta a todo el ganado de los egipcios, incluidos caballos, burros, camellos, vacas, ovejas y cabras. Todos mueren a causa de la enfermedad. He aquí la mano del Señor será sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas, una plaga muy grave. Y el Señor distinguirá entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, y nada morirá de todo lo que es de los hijos de Israel. Éxodo 9:3-6. La muerte del ganado fue un golpe significativo para la economía y la vida diaria de Egipto, ya que estos animales eran esenciales para el trabajo, el transporte y los procesos agrícolas. Apuntar simbólicamente al ganado fue un desafío directo a Hathor, la diosa vaca, mostrando la supremacía del Dios de Israel sobre las deidades egipcias. A pesar del efecto adverso de la plaga y su impacto en Egipto, el corazón de Faraón permanece endurecido y aún se niega a dejar ir al pueblo israelita, preparando el escenario para más plagas por venir. En este contexto, la quinta plaga no es solo una calamidad física, sino también un acto simbólico que demuestra la impotencia de los dioses egipcios como Hathor frente al poder del Dios de Israel. Es una parte clave de la narrativa más amplia del Éxodo, donde cada plaga sirve a un propósito específico, desafiando la ideología egipcia y la exhibición de la soberanía del Dios de los israelitas. Luego, Faraón envió a buscar, y de hecho, ni siquiera uno de los animales del pueblo de Israel murió, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:7. Esta historia muestra cómo Dios estaba demostrando su poder y dejando claro que protegía a los israelitas a pesar de la pérdida devastadora de sus animales. La terquedad de Faraón continuó, lo que llevó a más plagas. Sexta plaga, úlceras. Isis, en la mitología egipcia, es conocida como una diosa sanadora, protectora y portadora de paz. Era una de las deidades más importantes y populares en la historia del antiguo Egipto, reverenciada no solo como una diosa de la medicina y la paz, sino también como un símbolo de magia, maternidad y fertilidad. A menudo se la representaba como una figura maternal compasiva a la que la gente recurría en tiempos de problemas, especialmente relacionados con la salud. En cuanto a la sexta plaga de Egipto, se relata en el libro del Éxodo, capítulo 9, 8-10. Sucede después de que Faraón continúa negándose a dejar que los israelitas abandonen Egipto. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a tomar ceniza de un horno, y Moisés debía arrojarla al aire mientras Faraón observaba. La ceniza se convierte en polvo fino sobre la tierra de Egipto y provoca la aparición de úlceras intensas en personas y animales en todo el país. Éxodo 9:10. Esta plaga es significativa por varias razones.
En primer lugar, desafía directamente a los dioses egipcios de la salud y la curación, incluida Isis, venerada como diosa de la medicina. La incapacidad de los dioses egipcios para proteger al pueblo de esta plaga demostró aún más el poder del Dios de Israel. En segundo lugar, es notable que incluso los magos egipcios, que habían intentado replicar plagas anteriores, fueron afectados por las úlceras y no pudieron mantenerse frente a Moisés debido a ellas, como se menciona en Éxodo 9:11. A pesar de esta terrible plaga, el corazón de Faraón permaneció endurecido y aún se negó a liberar a los israelitas. Esto formaba parte del plan de Dios para mostrar su poder y dar a conocer su nombre en Egipto. La sexta plaga, al igual que las demás, sirve para ilustrar el poder de Dios y la futilidad de oponerse a su voluntad, así como el desafío específico a los dioses egipcios, incluida Isis en su papel como sanadora. Séptima plaga, granizo. Nut es una figura clave en la mitología egipcia, conocida como la diosa del cielo. A menudo se la representa como una mujer arqueándose sobre la tierra, simbolizando el cielo. Nut es considerada la madre del sol, la luna y las estrellas, encarnando literalmente los cielos. Se creía que su cuerpo creaba una barrera protectora sobre la tierra y cada mañana daba a luz al sol, que luego viajaba a lo largo de su cuerpo durante el día antes de ser tragado al atardecer y renacer al día siguiente. Esta imagen refleja la comprensión egipcia del ciclo día y noche. Nut también era vista como una figura materna para varios otros dioses en la mitología egipcia, incluidos Osiris, Isis y Neftis. Su papel como madre, tanto de los cuerpos celestiales como de deidades importantes, enfatiza su importancia en el panteón egipcio. Introduciendo la séptima plaga de Egipto en el contexto de Nut, se describe en el libro del Éxodo, capítulo 9, 18-26. Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre Egipto, afectando a personas, animales y plantas. Antes de que ocurriera esta plaga, Dios advirtió a Faraón a través de Moisés sobre lo que sucedería si no dejaba ir a los israelitas. Este pasaje dice: «He aquí mañana, a esta misma hora, haré llover granizo muy pesado, como no ha habido en Egipto desde el día de su fundación hasta ahora». Éxodo 9:18. Cuando Moisés extendió su vara, el Señor envió truenos, granizo y fuego a la tierra. Las piedras de granizo destrozaron Egipto, destruyendo cultivos, ganado e incluso a personas. La peculiaridad de esta plaga es que el granizo se mezcló con fuego, lo que habría sido especialmente aterrador y considerado como un signo de la ira divina. Y hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, muy grave, cual no hubo en todo el país de Egipto desde que fue habitado por nación. Éxodo 9:24. Esta plaga es significativa porque enfrenta directamente a Nut, la diosa del cielo. Al controlar el clima hasta un grado catastrófico, Dios demuestra su poder sobre el dominio de Nut, mostrando que es más poderoso que las deidades egipcias. Solo la tierra de Goshen, donde vivían los israelitas, estaba a salvo de esta tormenta de granizo. La tormenta de granizo, un fenómeno meteorológico inusual y severo para Egipto, sirve como un poderoso símbolo de este desafío divino. Después de ver la devastación, Faraón llamó a Moisés y a Aarón, admitiendo que había pecado y que el Señor tenía razón. Les pidió que rezaran a Dios para detener el granizo y que dejaría ir a los israelitas. Moisés estuvo de acuerdo, pero una vez que la tormenta cesó, Faraón cambió de opinión y mantuvo a los israelitas en esclavitud. La séptima plaga, como las demás, está destinada a mostrarle a Faraón y a los egipcios que el Dios de los israelitas es supremo.
A pesar de la devastación de la plaga, el corazón de Faraón permanece endurecido, lo que lleva a más plagas y sufrimientos. Esta narrativa subraya el tema del poder divino y el juicio que atraviesa la historia del Éxodo. Número 8. Langostas. Set, también conocido como Set, es una figura significativa en la mitología egipcia. Era el dios de las tormentas, el desorden, la violencia y los extranjeros. Set a menudo se representaba como una criatura con una cabeza misteriosa, a veces interpretada como un avar o un burro, o como una composición de varios animales. Su carácter es complejo, ya que estaba asociado con el caos, y a menudo se lo veía como un antagonista, especialmente en sus conflictos con el dios Horus. Set también desempeñaba un papel protector, era considerado el señor del desierto y se invocaba por su fuerza en las batallas y para defender al dios Sol-Ra del serpiente Apophis durante su viaje nocturno. En el contexto de las plagas bíblicas en Egipto, la asociación de Set con las tormentas es particularmente relevante cuando presentamos la octava plaga. La octava plaga, como se narra en la Biblia en el libro del Éxodo, involucró a una gran plaga de langostas. Dios le dijo a Moisés que fuera a Faraón y le advirtiera sobre la próxima plaga. Moisés le dijo a Faraón: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Éxodo 10:3. Moisés advirtió que si Faraón no dejaba ir a los israelitas, Dios enviaría una plaga de langostas que cubriría la tierra. Estas langostas se comerían todo lo que quedara después de las plagas anteriores, incluidos cultivos y árboles. Los funcionarios de Faraón, viendo el daño de las plagas anteriores, aconsejaron a Faraón que dejara ir a los israelitas, pero Faraón solo accedió a dejar ir a los hombres. Moisés y Aarón rechazaron esta oferta porque Dios había instruido que todos, incluidos niños, mujeres y animales, debían irse. Dios le dijo a Moisés que fuera a Faraón y realizara milagros, ya que Dios había endurecido el corazón de Faraón para demostrar su poder y para que los israelitas contaran a sus hijos y nietos sobre los milagros de Dios en Egipto. Como Faraón no aceptó los términos de Dios, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre Egipto. Cuando Moisés lo hizo, Dios envió un viento que trajo langostas. Estas langostas cubrieron la tierra y devoraron todo lo que las plagas anteriores. Como el granizo había dejado esta plaga, fue devastadora porque destruyó el suministro de alimentos y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto. Y el Señor trajo un viento del este sobre la tierra todo ese día y toda esa noche. Y cuando amaneció, el viento del este trajo las langostas. Y las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto, cubrieron la faz de toda la tierra, de manera que la tierra se oscureció, y devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles, que había dejado el granizo, y no quedó ningún verdor en los árboles ni en las hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. Éxodo 10:3-15. Después de esta devastadora plaga, Faraón llama a Moisés y Aarón con prisa, admitiendo su pecado contra Dios y pidiendo perdón. Solicita que rueguen a Dios para quitar las langostas. Moisés oró a Dios y Dios cambió la dirección del viento, llevando las langostas al Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en Egipto, pero incluso después de esto, Dios volvió a endurecer el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas. La plaga de las langostas no solo fue una demostración del poder de Dios sobre la naturaleza, sino también un desafío directo al dios egipcio Set, que estaba asociado con las tormentas. Mostró que incluso el poderoso Dios de las tormentas y el desorden era impotente ante el Dios de Israel. Las langostas impulsadas por el viento, que podrían verse como un elemento del dominio de Set, devoraban todo, dejando la tierra estéril y debilitando aún más a Egipto. Número 9. Oscuridad. Ra, también conocido como Re, fue una de las deidades más importantes en la religión
del antiguo Egipto. Era el dios del sol, la fuente de vida y el creador de todo. En la mitología egipcia se creía que Ra viajaba por el cielo en un barco solar durante el día y recorría el inframundo por la noche. A menudo se le representaba como un hombre con cabeza de halcón coronado con un disco solar y una cobra sagrada. La importancia de Ra en la cultura egipcia no puede ser exagerada. Era visto como el rey de los dioses y el traidor de luz, calor y crecimiento. En la narrativa bíblica del Éxodo, la novena plaga que Dios envía sobre Egipto es la oscuridad. Esta plaga es particularmente significativa, ya que desafía directamente a Ra, el dios del sol, quien es respetado como el más poderoso de todos los dioses egipcios. Éxodo 10, 21, 23. Dios instruye a Moisés a extender su mano hacia el cielo, trayendo la oscuridad sobre la tierra de Egipto. Una oscuridad tan espesa que se puede sentir hasta el punto que los egipcios no podían ver nada, ni siquiera podían salir de sus casas debido a la intensidad y el miedo de la oscuridad. Por 3 días, toda la tierra de Egipto está envuelta en esta profunda oscuridad, mientras que los israelitas tienen luz en sus moradas. Esta distinción entre los egipcios y los israelitas es crucial. No solo demuestra el poder de Dios sobre el más venerado dios egipcio Ra, sino que también significa el favor y la protección de Dios hacia los israelitas. La oscuridad que discapacita a Egipto es un símbolo de la oscuridad espiritual y la opresión bajo la cual viven los egipcios, mientras que la luz entre los israelitas representa la iluminación y la presencia divina. Al dirigirse a Ra mediante esta plaga, se desafía directamente la creencia egipcia en el poder del sol y se revela la verdadera supremacía del Dios de los israelitas. En resumen, los eventos narrados en el libro del Éxodo, especialmente las 10 plagas lanzadas sobre Egipto, no solo ilustran la fuerza divina, sino que también desafían directamente las creencias y dioses de la antigua cultura egipcia. Cada plaga fue una demostración del poder absoluto de Dios sobre la naturaleza y sobre los dioses que los egipcios adoraban. Desde la transformación de las aguas en sangre hasta la oscuridad que envolvió a Egipto, las plagas fueron una serie de señales que mostraron la supremacía del Dios de Israel sobre todos los demás dioses. Cada evento tuvo un propósito claro: liberar a los israelitas de la esclavitud y establecer la soberanía divina. Por lo tanto, al reflexionar sobre estos relatos, estamos invitados a reconocer la grandeza y la majestuosidad del Dios Todopoderoso, que opera en medio de los acontecimientos de la historia humana para cumplir sus propósitos. Las plagas de Egipto son un recordatorio poderoso de que incluso frente a la adversidad, la justicia y la voluntad de Dios prevalecerán. Agradezco por acompañar este video y por dedicarse a reflexionar sobre estos eventos históricos y espirituales tan significativos. Que podamos seguir buscando la sabiduría divina y la comprensión de los misterios que impregnan nuestra jornada. Muchas gracias y hasta la próxima. Una de las profecías más extraordinarias encontradas en la Biblia se detalla en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, conocidos como los capítulos de Gog y Magog. Estos pasajes delinean una previsión intrigante y compleja que describe una invasión proveniente del norte de Israel, avanzando como una tormenta y cubriendo el territorio como una nube densa y oscura. En este escenario cataclísmico, parece que la destrucción está a punto de consumirse. Sin embargo, contra todas las expectativas, Dios interviene en el último momento. Una parte crucial de esta profecía es el momento en que se predice que la invasión de Gog ocurrirá en los últimos años o días.
Por lo tanto, muchos teólogos sugieren que esta profecía podría concretarse al principio del conflicto en el Medio Oriente, estableciendo un tratado de paz con Israel que duraría 7 años. Con este acuerdo en vigor, los judíos podrían reconstruir su templo y vivir en paz en su tierra. Sin embargo, la invasión descrita por Ezequiel ocurriría poco después. La visión del profeta Ezequiel sobre los huesos secos en el valle es una representación poética del renacimiento de Israel como nación. Aunque estén exiliados en tierras extranjeras como Babilonia, Dios asegura al pueblo de Israel que su espíritu nacional será reavivado. La profecía se adentra en la figura de Gog, el líder de la tierra de Magog. Aunque hay muchas teorías, no hay un consenso unánime sobre la ubicación o identidad exacta de esta región o su pueblo. Lo que se sabe es que este líder, Gog, no estará solo en su campaña contra Israel, será ayudado por una coalición de naciones. A pesar de su aparente poder, esta alianza no actuará por sí sola. Dios revela que permitirá esta invasión no porque las naciones tengan control, sino para cumplir sus propósitos divinos. Al intervenir, Dios muestra al mundo entero su poder y justicia, resaltando su supremacía. El capítulo 39 de Ezequiel continúa describiendo la derrota devastadora de esta coalición. El enfoque está en Gog y su tierra natal, Magog. La palabra de Dios es clara: la destrucción será total. La descripción de Ezequiel es vívida y gráfica, transmitiendo la extensión de la ira divina contra aquellos que se oponen a él y a su pueblo elegido. Este momento de intervención divina no es solo una retribución, sino también un acto de protección y amor por Israel. Finalmente, el texto de Ezequiel deja un mensaje incontrovertible. Aquellos que se oponen a la voluntad de Dios enfrentarán consecuencias severas, mientras que aquellos que permanecen fieles son protegidos y amados por el Todopoderoso. En medio de la oscuridad de Gog, un rayo de esperanza y justicia brilla intensamente. Los habitantes de las regiones costeras percibirán sin lugar a dudas la soberanía y el poder del Señor. Dios, en su infinita sabiduría, no solo anuncia su oposición a Gog, sino que también muestra la destrucción total que caerá sobre este invasor audaz y su coalición. Sorprendentemente, los cuerpos del ejército invasor de Gog perecerán, sus armas se volverán ineficaces contra la fuerza del Señor. La destrucción no se limitará a la tierra de Israel. El fuego consumidor de Dios alcanzará incluso la región central de Magog, el corazón de Gog. El mensaje es claro. En Ezequiel 39, 7-15, el nombre sagrado de Dios será santificado entre su pueblo, y aquellos que osaron profanarlo enfrentarán graves consecuencias. En ausencia de los israelitas, se aprovecharán de las armas del ejército, derrotado como leña. Imagina el arsenal que una vez amenazó su existencia, ahora servirá para calentarlos durante 7 años. Ezequiel continúa con detalles impresionantes. El valle donde Gog y su ejército serán enterrados bloqueará la entrada, sirviendo como un recordatorio perenne de su derrota. Este lugar será renombrado como el Valle de Amón-Gog. Durante meses, Israel trabajará incansablemente para purificar la tierra, enterrando a los caídos. Este acto no solo tendrá un significado práctico, sino también espiritual, simbolizando la purificación de la tierra después de un periodo de gran tumulto. Se designarán expertos para asegurarse de que no quede ningún rastro de la invasión. Si se encuentra un hueso humano, marcarán el lugar para que los enterradores lo coloquen en el valle de Ramgog, asegurando que la tierra esté completamente limpia. Ezequiel hace una correlación con Apocalipsis 19, 17, 18. Es fundamental entender que son eventos distintos. La batalla de Gog y Magog ocurre antes del milenio, mientras que la batalla del Armagedón, descrita en Apocalipsis, ocurre después. A pesar de las similitudes, son escenas separadas.
pero ambas transmiten el mensaje de Dios sobre la justicia y la retribución. Siguiendo esta secuencia profética, nos encontramos con una visión asombrosa, un nuevo cielo y una nueva tierra, como se describe en Apocalipsis 21. El antiguo mundo, marcado por el pecado y el dolor, desaparecerá para dar paso a una nueva creación. El libro del Apocalipsis, con su lenguaje rico y simbólico, es vital para entender el plan divino. Nos recuerda que la segunda venida de Cristo traerá revelaciones y transformaciones profundas, y este es el núcleo del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo y las maravillas que Él trae consigo. A medida que se desarrolla el Apocalipsis, la historia humana, tal como la conocemos, llega a su fin. Juan el apóstol pasa a describir lo que podría llamarse un estado eterno, un reino donde aquellos que creen en Cristo disfrutarán de una existencia inmutable y gloriosa. Por otro lado, aquellos que rechazaron a Dios ya han tenido su destino eterno delineado en los capítulos anteriores. El apóstol ve la ciudad sagrada, la Nueva Jerusalén, descender del cielo resplandeciente y gloriosa. Esta visión está cargada de simbolismo, indicando la unión definitiva de Dios con la humanidad. La presencia directa de Dios entre su pueblo es uno de los aspectos más reconfortantes de esta revelación. La promesa es un Dios que enjugará todas las lágrimas, un lugar donde la muerte, la tristeza y el dolor serán cosas del pasado. Actualmente Cristo reside en el cielo con las almas de los creyentes que han partido de este mundo. Prometió que prepararía un lugar para sus seguidores y volvería para llevarlos consigo, para que pudieran estar con Él para siempre. Durante el milenio, los seguidores de Dios habitarán en la tierra que conocemos, con Jerusalén como capital. Esta ciudad será reconocida como la Nueva Jerusalén, el corazón de la nueva creación de Dios. Aquí, Dios vivirá entre su pueblo y todas las antiguas penas y tristezas serán olvidadas. Dios, el Ser Supremo y Eterno, proclama su obra restauradora, enfatizando la renovación de todas las cosas. Sus palabras no solo son verdaderas, sino también confiables e incorruptibles. La promesa de que Dios renovará todas las cosas puede parecer increíble, pero asegura que su palabra es fiel y verdadera. Su nueva creación será una fuente inagotable de satisfacción, superando cualquier placer o alegría que conozcamos en este mundo. La sed, un deseo ardiente, será saciada de forma incomparable en la presencia de Dios. Esta satisfacción será tan superior que la mejor experiencia terrenal parecerá insípida en comparación. Todos los redimidos vivirán en la nueva creación, pero aquellos que perseveraron fielmente en su caminar cristiano, los verdaderos vencedores, recibirán recompensas aún mayores. Experimentarán una intimidad aún más profunda con Dios, asemejándose a la relación entre un padre y su hijo. Mientras todos los creyentes se dispersarán por esta nueva creación, el ángel guía a Juan para revelaciones aún más profundas. Esta descripción de la Nueva Jerusalén presenta una imagen deslumbrante de una ciudad irradiando la divina gloria de Dios. Significa un lugar donde la oscuridad es inexistente, un reino de día perpetuo gobernado por la luz divina emanada por Dios y el Cordero. La constante apertura de las puertas de la ciudad significa paz y seguridad continuas, sin amenaza de daño. La aproximación de sus residentes es un símbolo de bienvenida y accesibilidad para todos los justos. Además, los reyes de la tierra, trayendo su gloria y honor a la ciudad, implican que lo mejor de todas las culturas y sociedades será incluido, pero toda impureza quedará fuera. Esta ciudad será un crisol de los redimidos de Dios de todas las tribus, lenguas y naciones, todos viviendo juntos en armonía.
Aunque el énfasis en el oro y las piedras preciosas es simbólico del valor divino y la pureza de la ciudad, la ausencia de un templo es particularmente notable. Este detalle refuerza la idea de que la presencia de Dios será tan palpable, directa y no mediada en la Nueva Jerusalén, que no habrá necesidad de un lugar específico de adoración. La descripción de Dios y el Cordero como el templo de la ciudad subraya la relación íntima que los redimidos disfrutarán con lo divino. Ya no habrá barrera o mediador entre Dios y su pueblo. Además, la falta de necesidad de la ciudad por fuentes de luz natural como el sol y la luna destaca el brillo superlativo de la gloria de Dios. Toda la Nueva Jerusalén será permeada con la radiante gloria de Dios, haciendo que cualquier otra fuente de luz palidezca en comparación. En resumen, la Nueva Jerusalén se presenta no solo como un lugar físico, sino como el punto culminante del plan de redención de Dios. Es un lugar donde la humanidad está totalmente reconciliada con su Creador, viviendo en una comunión alegre e interminable con Él. La Nueva Jerusalén es como un tesoro escondido esperando ser descubierto, un lugar donde cada detalle fue meticulosamente planeado por el maestro artesano del universo, Dios mismo. La ciudad resplandece con el fulgor divino y cada rayo de luz lleva consigo un fragmento de la historia eterna del Creador y su creación. El sol, una estrella ardiente que sostiene toda la vida en la tierra, queda eclipsado por la magnificencia de Dios en la Nueva Jerusalén. Imagina un lugar donde la principal fuente de luz no es un cuerpo celeste, sino el propio Dios. La gloria de Dios es tan intensa y pura que incluso la luna, la fiel compañera de la tierra, es innecesaria. Apocalipsis 21:23. Esta visión nos hace comprender la magnitud de Dios y nos llena de asombro y reverencia. Lo que más nos deja estupefactos es que en este nuevo mundo ya no habrá noche. Nuestros cuerpos glorificados no necesitarán descanso, como si estuviéramos constantemente llenos de una energía inagotable. La ausencia de noche sugiere un mundo sin fin, un lugar donde la vida y la alegría son eternas, y la presencia constante de reyes y naciones muestra que lo mejor de la humanidad será elevado y honrado en este nuevo contexto celestial. Apocalipsis 20, 24, 26. Se nos habla de puertas que nunca se cierran, una bienvenida eterna, cálida y acogedora, donde todos son bienvenidos. Pero por acogedor que parezca, también hay un estándar que cumplir: la pureza. No solo acciones puras, sino también pureza de corazón. Nada impuro, nada que profane o sea abominable entrará en esta ciudad. Solo aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero serán admitidos. Es un recordatorio claro de que, aunque la salvación es un regalo gratuito, hay una elección que todos deben hacer: aceptar a Jesús como Salvador y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Es en este libro de la vida donde reside el mayor misterio y la mayor esperanza. Tener tu nombre escrito allí significa tener un lugar garantizado en la eternidad junto al Creador, en un lugar donde la tristeza, el sufrimiento y la muerte no existen más. Apocalipsis 21:27. El llamado es universal, pero la entrada es selectiva, y cada detalle de la Nueva Jerusalén es un recordatorio constante del amor infinito de Dios y su promesa de una eternidad llena de alegría y paz para aquellos que lo eligen. ¿Y tu nombre? ¿Está escrito en el libro de la vida? En las orillas resplandecientes de la Nueva Jerusalén, donde la luz de Dios lo impregna todo, las historias de los redimidos cobran vida en cada esquina de la ciudad celestial. Se escuchan risas de alegría mientras las personas pasean por las calles de oro y los niños juegan en parques llenos de flores de colores inimaginables. En este reino eterno, la paz es tan tangible que puedes sentir su suave abrazo en cada brisa que acaricia tu rostro.
En medio de esta ciudad, un lugar especial ha sido preparado para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es un jardín exuberante donde los árboles frutales nunca dejan de dar sus frutos más dulces y las flores nunca dejan de desplegar sus pétalos más fragantes. En este jardín, la gente se reúne para compartir historias de sus vidas pasadas en la tierra, recordando cómo fueron rescatados por el amor incondicional de Dios. Cada día, los redimidos participan en festivales de celebración, donde la música celestial llena el aire y las danzas de luz danzan en las paredes de cristal de la ciudad. En estos momentos de gozo, los habitantes de la Nueva Jerusalén expresan su gratitud eterna por la salvación que les fue otorgada. Sus cánticos de alabanza resuenan en los vastos cielos, llevando consigo una melodía de esperanza y redención. En esta eternidad de dicha, las lágrimas son un recuerdo lejano, y el pasado está envuelto en el amor sanador de Dios. Los ancianos comparten sus sabidurías con los jóvenes, enseñándoles sobre la historia del universo y el amor infinito de Dios. No hay envidia, ni odio, ni temor. Solo existe una comunión perfecta entre Dios y su creación, donde cada alma encuentra su propósito y paz en la presencia del Todopoderoso. En las noches sin noche de la Nueva Jerusalén, la gente se reúne para escuchar cuentos sobre la creación del mundo y los desafíos superados por los héroes de la fe. En estos momentos, las estrellas en el cielo parecen brillar más intensamente, como si estuvieran escuchando las historias con tanto entusiasmo como los oyentes. Pero incluso en esta existencia perfecta, el espíritu de aventura y curiosidad sigue vivo. Los redimidos tienen la libertad de explorar las maravillas de la creación de Dios, desde los rincones más lejanos del cosmos hasta las profundidades insondables de los océanos. Cada descubrimiento es recibido con asombro y asombro, recordando a todos que la grandeza de Dios es insondable e infinita. A medida que los siglos pasan en la Nueva Jerusalén, las almas redimidas continúan creciendo en amor y conocimiento. Cada día es una aventura, cada momento es una oportunidad para conocer más profundamente a Dios y experimentar su amor en nuevas formas. Y así, en esta eternidad de felicidad, las palabras del profeta Isaías cobran vida, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. En la Nueva Jerusalén, el amor de Dios es la luz que guía cada paso, y la esperanza en su gracia infinita es el cimiento sobre el cual se construye esta eternidad de dicha. Y así, la historia de la redención encuentra su conclusión en esta ciudad resplandeciente, donde cada alma encuentra su hogar en los brazos amorosos del Creador, y donde la eternidad se despliega en una sinfonía eterna de amor y gratitud. No cálido resplandor de la Nueva Jerusalén, la conclusión de esta historia es una sinfonía eterna de amor, esperanza y redención. En este reino celestial, cada alma encuentra su propósito y paz en la presencia de un Dios amoroso y compasivo. Las lágrimas del pasado son olvidadas y en su lugar florece una eternidad de alegría. La comunión entre Dios y su creación es perfecta y en cada rincón de esta ciudad resplandeciente se cuentan historias de amor, fe y gracia. En esta eternidad de dicha, los redimidos exploran los misterios del cosmos, descubren la belleza de la creación y crecen en amor y conocimiento. Cada día es una nueva aventura, una oportunidad para experimentar la magnificencia de Dios de formas infinitamente creativas. La Nueva Jerusalén se convierte en el hogar eterno de todas las almas redimidas, un lugar donde la tristeza, el sufrimiento y el temor son solo un recuerdo distante. En cada risa, en cada canción, en cada abrazo, se celebra la gracia insondable de Dios. Así,
La historia de redención encuentra su conclusión en esta ciudad celestial, donde cada palabra hablada, cada lágrima derramada y cada oración ofrecida se convierten en parte de la obra maestra divina. En este lugar, el amor de Dios es la fuerza que impulsa cada momento, y la esperanza en su gracia infinita es el ancla que sostiene las almas en paz eterna. En el resplandor eterno de la Nueva Jerusalén, la historia de redención se transforma en una melodía eterna, una canción de amor que nunca termina. Y en cada nota, en cada acorde, en cada suspiro de asombro, se revela la grandeza incomprensible del amor de Dios. Así, la eternidad se despliega como un viaje interminable de alegría, amor y gratitud hacia el Creador, donde cada alma encuentra su hogar final y donde la esperanza florece en una floresta eterna de bendiciones divinas.